Bienvenidos, hermanos, a este espacio que tiene como objetivo que crezcamos en la fe, una fe que sepa dar razones de su esperanza, una fe que cuando la gente te pregunte por qué tienes ese sentido en la vida, por qué esa alegría, por qué esa esperanza, por qué no está doblegada tu existencia ante este problema, pues tú puedas dar una razón vital, madura, adulta de tu fe. A veces nos hemos quedado con una fe infantil, pequeña, de niños, una fe raquítica. No, la fe necesita razones para creer, y esas razones son válidas, esas razones las podemos encontrar a través de una reflexión interdisciplinar del mismo acontecimiento de la fe en nosotros. O sea, muchas disciplinas, muchos saberes concluyen que todo eso que tú estás viviendo como fe, pues tiene raíces profundas que sostienen vitalmente tu existencia. Ese es este espacio, como un agua limpia y fresca que te lleve a sentir la vida con mucho más claridad, con mucho más firmeza, con mucho más valor. Y como nos decía San Pedro, pues demos con sencillez de corazón, pero sobre todo con una conducta que vaya expresando que Jesús es el Señor de nuestra vida. También decíamos en el otro espacio que para dar razones de nuestra esperanza no podemos caer en la trampa de pensar que somos personas inmaculadas. No, aquí ninguno de nosotros somos inmaculados, todos tenemos mácula. Aquí nadie puede hacer canasta sin tocar aro. Aquí todos fallamos, nos hemos caído, nos hemos enlodado, hemos obrado mal, todos nosotros. Aquí nadie puede tirar la primera piedra. O sea que tampoco nos vamos a dejar chantajear diciendo es que usted no es tan santo, usted no es tan puro, usted no es tan buena, porque si no, a partir de ahí, pues todos nos vamos a quedar en silencio. No, somos hombres y mujeres que sentimos la fragilidad de nuestra vida, que vivimos en medio de un camino, como decíamos la vez pasada, culebrero, de más y de menos, que estamos circunscritos al claroscuro de nuestra existencia. Entonces desde ahí no hay disculpas, porque yo sé de tu caída, tú sabes de la mía, sabemos de nuestras debilidades, pero yo también sé de ese amor, de esa fe, de esas ganas, de esa oración que tú vives en tu vida y que desde ahí también estás apuntando a un proyecto de coherencia. Ahí vamos todos buscando una coherencia vital en medio de todos los días, de nuestra vida pues cotidiana. Ese es el espacio, o sea que no hay disculpas para que no crezcamos en la fe. Salir de una fe de niños a una fe adulta puede doler, porque el hecho de crecer duele, ¿sí? Dejar la infancia, dejar ciertas seguridades de ayer y lanzarnos a una aventura mayor duele muchas veces, pero lo protagonista de esto no es el dolor, lo protagonista de esto es el crecimiento, la vitalidad, las fuerzas, las alas que nos da también una reflexión en torno a todo esto que nos gusta tanto, que nos inquieta tanto, que es toda nuestra vida en la fe cristiana. De ahí que bienvenidos y todos responsables para que nos demos la mano y sigamos creciendo para dar razones de nuestra esperanza. Vamos a comenzar en esta reflexión de hoy de nuevo con un ratico de oración. La oración siempre nos lleva a nosotros a exponer nuestra vida ante el misterio de Dios, y es el misterio de Dios también que se expone ante nosotros. Teresa de Jesús, ya lo saben muy bien, hablaba de la oración como un trato de amigos. Ella no define la oración, ella más bien va a decir la oración es como un trato de amistad, estando muchas veces tratando a solas, o sea, en la intimidad de mi vida, con quien yo sé que me ama. Y ahí hay una profesión de fe y hay también un lugar para el encuentro, Señor, ando inquieto y disperso, conjugando mil quehaceres. Voy a pararme, a sentarme a tus pies, a estar callado junto a ti, para encontrar
mi ser más hondo a la sombra de tu presencia. Voy a esperar quietamente, sosegadamente, a que en medio de este silencio nazca tu palabra, a que en mi tierra reseca florezca tu sabiduría. Una oración muy bella, una oración que debe tocar el corazón de cada uno de nosotros y recordarnos el texto que veíamos en la antigua sesión de crecimiento espiritual. Ese texto de las Lamentaciones, cuando el hombre ante Dios dice, pues mira mi aflicción, mi amargura, la hiel que me envenena. Sin embargo decía, traigo a la memoria algo que me da esperanza, es que la misericordia del Señor no termina y no se agota su compasión. Y decía al final, el Señor es bueno para los que en Él esperan y lo buscan. Es bueno esperar en silencio la salvación del Señor. Ese silencio que no es un vacío, sino que ese silencio está lleno de una palabra y de una presencia que cada uno de nosotros está llamado a descubrir y a vivir como una presencia y una palabra dirigida a mí mismo. Ustedes se han fijado que muchas veces nosotros hacemos preguntas, o a la vida, o al otro, o a la esposa, o al hijo, o al amigo, y al misterio de Dios, a Dios mismo. Hacemos preguntas, pero tienes que ser sincero. Has hecho una pregunta, pero no has tenido la suficiente fuerza de quedarte en silencio y esperar la respuesta a quien le preguntaste. Es bueno esperar en silencio la salvación de Dios. A veces es tanta la desesperanza o tanta la palabra de nosotros que no damos espacio para que la pedagogía del encuentro genere pues la otra parte, la palabra que se acerca, la palabra que alimenta, la palabra que da vida, la palabra que llega. En definitiva, la respuesta a tu pregunta y a mi pregunta. Pablo hacía preguntas. ¿Se acuerdan cuando estábamos en el tiempo de la Pascua que leímos todo el libro de los Hechos de los Apóstoles? Ese libro yo lo decía que era un libro de aventuras. Claro, son las aventuras apostólicas. Las aventuras de hombres y mujeres que llenos de espíritu, llenos de fuego en el corazón, enamorados locamente por Jesucristo, descubriendo su presencia resucitada, pues se llenaron de esa llama vital del Espíritu de Jesús. Y en ellos comenzaron un montón de acciones que eran como las acciones divinas. La gente cuando los veía la misma acción de Dios. En ellos comenzaron comunidades, acciones, signos elocuentes, todo lo tenían en común. En común tenían sus alegrías, sus bienes, tenían en común sus lágrimas, sus dolores, sus búsquedas, sus preguntas. En común tenían la mesa del Señor, la oración y la palabra. En común el corazón que late desde la hermandad y desde la vida. Pero también en ese libro de aventuras de los Hechos de los Apóstoles descubrimos cómo estos hombres y mujeres, cuando empiezan a proclamar al resucitado con esa fe entusiasta de ese gozo pascual, como decíamos en el tiempo de la Pascua, con esta efusión de gozo pascual, pues sí, ellos con esa efusión de gozo pascual, y esa efusión no es más que la sombra de esa mano protectora sobre ellos, y esa sombra pues es toda la presencia bienhechora del Espíritu de Dios en la vida de ellos. Y ellos vivían ahí pues la gracia de un testimonio, de una vitalidad. Y todos descubrimos cómo esos que iban anunciando al resucitado en sus casas, con sus hijos, con sus trabajos y con sus bienes, esos que anunciaban al resucitado se convertían como en unos crucificados, porque, ¿se acuerdan? Las persecuciones, el hambre, la espada, las calumnias, las cárceles, pues todo lo que ellos vivieron. Cuando leemos ese libro de aventuras, cuando lo leímos,
los Hechos de los Apóstoles, ojo, nos estamos leyendo a nosotros también hoy. O sea, todas esas vicisitudes de la vida y de una vida en la fe están presentes hoy en medio de nosotros. Claro que Pablo se hizo muchas preguntas. Recordemos las preguntas de Pablo. Él dice, una pregunta de Pablo: ¿quién nos separará del amor de Cristo? ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Ojo, la tribulación, la angustia, la persecución, el hambre, la desnudez, los peligros, la espada. Nosotros le podemos añadir la quiebra económica, la peste, la pandemia, me dejaron solo, el tumor, salió positivo el examen. Pues tantas cosas que nos llegan a nosotros todos los días, ¿sí? Como dice la Escritura, por su causa somos muertos todo el día. Dice Pablo, en todo esto salimos vencedores gracias a aquel que nos amó. Gracias a aquel que nos amó. Es interesante, porque ahí escuchamos preguntas, pero estamos escuchando también cómo el estilo de una vida se desarrolló como una respuesta a esa pregunta. Ellos sintieron, en medio de la adversidad, la pregunta es, ¿dónde está Dios? ¿Dónde está Dios en estos momentos tan recios, en estos momentos tan complejos, en estos momentos donde tanta gente ha caído en una desesperanza, en un gran dolor, donde todos nos hemos sentido afectados? Siempre recordar esas palabras del Papa, y es que todos estamos en la misma barca. Otros decían, no, pues en la misma tormenta, en la barca y en la tormenta, ¿sí? Y todos aquí experimentamos, experimentamos la fragilidad de la vida. Todos experimentamos dolores, todos experimentamos preocupaciones y reveses, todos sin excepción, ¿sí? Y la pregunta es, ¿y dónde está Dios en estas realidades de la existencia? Luego, en otro texto muy importante, se nos decía en Pablo, no nos predicamos a nosotros mismos, no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Cristo Jesús como Señor, y a nosotros como siervos vuestros por Jesús. Está diciendo Pablo, no, yo no me predico a mí mismo, yo quiero predicar en quién he puesto mi esperanza, a quién busco, hacia quién tiendo, hacia quién tiende mi vida, ¿sí? Yo quiero predicar a aquel que yo considero que es lo mejor que me ha pasado en la existencia, que es el Señor Jesús. Y creo que en eso tú y yo coincidimos. Sin embargo, las preguntas son válidas y la inquietud y tantas veces la perplejidad y la vida. Y dice Pablo, atención, estamos creciendo pues en la fe, pero llevamos este tesoro en recipientes de barro. ¿Cuál tesoro? El tesoro de la fe en Jesús. Ese tesoro lo llevamos en vasijas de barro para que aparezca que una fuerza tan extraordinaria es de Dios y no de nosotros. Esa vasija de barro somos tú y yo. ¡Ay, qué antropología tan trágica! No, qué antropología tan real. Es que nos sentimos vulnerables, nos sentimos pequeños, nos sentimos frágiles, nos sentimos limitados, nos sentimos mortales, ¿cierto? Esto es todo lo contrario a los cursos de exitología, de unos hombres que aparecen como llenos pues siempre como de una luz maravillosa, de una autosalvación, todo lo puedes tú. No. Aquí nosotros estamos confesando que no es autosalvación. Aquí estamos confesando, y ese es nuestro espacio, esto tiene una identidad. Aquí estamos confesando que esa salvación viene de lo alto, que no es autosalvación,
es que es otro quien te salva. Es otro que baja a la oscuridad de ese recipiente o de tu vida o de tu momento y te saca de allá con su mano fuerte, con su diestra poderosa. Es otro que está alentando profundamente tu existencia. No es autosalvación. De ahí me parece que eso necesita una reflexión muy seria en nosotros. Es que somos salvados, somos acogidos, somos rescatados. Alguien se acerca a nosotros a darnos la mano. Esos son los misterios de nuestra fe. Y eso es lo que dice Pablo que estamos llevando en vasijas de barro. En vasijas de barro. Decía el Papa en una de esas homilías que nos necesitamos todos. Claro, yo necesito de tu testimonio, de tu mano, que hay que remar juntos. Aquí nos implicamos todos dentro de este proceso. Y yo creo que desde ahí esto es una alegría y una maravilla saber que cuando yo estoy débil, tu fortaleza me levanta y que cuando tú estés en desconsuelo, llegará mi presencia para reconfortarte en ese momento de dificultad, porque juntos queremos profesar nuestra fe. Y sigue diciendo Pablo dice, atribulados en todo, mas no aplastados, perplejos, mas no desesperados, perseguidos sí, mas no abandonados, derribados, mas no aniquilados. ¿Cómo les parece, pues? O sea, porque nosotros pensábamos que, ay, mira lo que nos tocó vivir. No, es que escuchemos la voz que viene con fuerza, con autoridad, unas voces que están cimentadas sobre roca. Cuando uno oye estas voces, ustedes no han visto que hay gente que dice amén, pero no como solamente para poner una cosita, amén, ¿cierto? Y yo les pregunto a ustedes, ¿qué es amén? Y seguramente muchos de ustedes ya respondieron, Padre, amén es así sea, no, así sea, no. Cuando uno proclama todo eso, atribulados en todo, mas no aplastados, perplejos, mas no desesperados, perseguidos, mas no abandonados, derribados, mas no aniquilados, podemos decir amén. Amén no es así es. Amén quiere decir sobre roca. Amén es sobre roca. Es que estas palabras están cimentadas sobre roca. Estos edificaron sobre roca, no sobre arena movediza. Cuando tú dices amén, tú no estás diciendo así sea. Tú estás diciendo eso que yo profeso está cimentado, tiene unos pilares que le dan fuerza a la existencia, razones para creer. Ya en el tiempo de la Pascua, ¿no se acuerdan cuando en el libro de los Hechos decían los apóstoles, y ese que ustedes despreciaron se ha convertido en la piedra angular, esto es, sobre la cual vamos a edificar el edificio? Puede temblar, pueden venir vientos, pueden venir una inundación, pero la casa permanece firme porque está cimentada sobre roca. ¿Qué nos revelan momentos de tribulación, momentos de revés, momentos de pandemia, momentos de peste, momentos de enfermedad? Nos revelan que muchas de nuestras seguridades estaban cimentadas sobre arena, no sobre roca. Este espacio es para que juntos nosotros podamos cimentar nuestra vida sobre roca. Dice Pablo, llevamos siempre en nuestros cuerpos por todas partes el morir de Jesús, a fin de que también la vida de Jesús se manifieste en nuestro cuerpo. Muy importante. Estamos pues, hermanos, mirando todo lo que es el horizonte de la fe. ¿Dónde está Dios? Les decía en el espacio anterior que situaciones adversas han llevado a grandes preguntas. La pregunta sobre el por qué el mal. Y recordemos que el ateísmo tiene como piedra para fundamentarse la experiencia del mal. ¿Por qué el mal en el mundo? ¿Por qué el dolor de los inocentes?
¿Por qué el sufrimiento de los más débiles? ¿Por qué? Otra pregunta que ha aparecido y que aparece en estos momentos álgidos de la existencia es la pregunta por el sentido de la vida. ¿Cuál es el sentido en definitiva? Es el sentido. Ustedes no se han fijado que muchas veces en exequias de seres queridos, cuando se entregan las cenizas, mucha gente decimos o dicen tanta lucha, tantas bregas, tantas cosas en la vida para uno terminar así. ¿Será que uno sí termina así? Porque, a ver, esa es la experiencia tuya de la fe. Se justificó amar, bregar, luchar, hacer el bien, permanecer en la honestidad y en un proyecto de fidelidad, por no terminar como unas cenizas. Yo creo que esa expresión está revelando grandes inconsistencias en la fe tuya, porque si tú consideras que ese es el fin del hombre, ¿sabe qué? Apague y vámonos. Esa es otra de las inquietudes que hay aquí. Entonces, otra pregunta entonces que se formula, que se ha formulado en todo este tiempo, es la muerte. ¿Qué sentido tiene la muerte? Hoy, en esta cultura que ha sobrevalorado tanto la salud, la belleza y la juventud, los eternamente jóvenes, ¿cierto? Pues hablar de la muerte no da ninguna, no es bueno, no le gusta a la gente. La gente quiere esconder la muerte. No, ese tema no lo vamos nosotros a manejar. De hecho, se escucha en las familias, por ejemplo, los sábados, que los muchachos están en la casa, esto y lo otro, y a veces les preguntan a los papás qué vamos a hacer esta tarde, qué vamos a hacer hoy. Y de repente la mamá dice, vamos a visitar a la abuela que está enferma. Y los muchachos dicen, no, yo no quiero ir allá donde la abuela enferma, eso no es programa, yo quiero otra cosa. No, es que hay que visitar al enfermo. Es que hay que dar el pésame también al que vive un momento de dolor. Hay que acompañar allá en la casa de funerales al amigo o al tío o al vecino que está velando a su ser querido. Yo no digo que eso sea un programa muy bueno, muy delicioso, pero es un programa que pertenece a nuestro diario vivir y que está agendado en la agenda de la misericordia, de la solidaridad, del cariño, de ese tiempo que yo le debo profundamente al otro. Todas estas preguntas están planteadas. Decíamos de ese libro que fue tan famoso en la primera mitad del siglo XX, La peste de Albert Camus, donde hablaba de esa peste que se vivió tan dura, la peste de Orán, pero ese libro se convertía en una gran parábola del sufrimiento humano, una parábola que está hablando del mal físico, del mal moral del mundo. Y sobre todo en ese libro se apunta a una expresión necesaria, a una respuesta ante el dolor o ante la peste o ante la precariedad de la vida, una respuesta a partir del hombre que se convierta, que sea ternura y que sea solidaridad. La pregunta de ¿dónde está Dios? Siempre ha estado presente en los judíos, en los cristianos, y hemos tenido una figura casi que arquetípica, ya es simbólica, es muy importante, que resume como todas las penas de este mundo, que es el pobre Job. Y el pobre Job pues le cayeron todas las plagas. Podríamos decir que le cayeron todas las plagas de Egipto al pobre Job, y experimenta unos reveses y unos dolores y unas realidades absolutamente dolorosas, ¿sí? Sin embargo, nosotros nos podemos quejar ante Dios al ver como Job tanto sufrimiento. Y eso no impide que también con el predicador en el libro del Eclesiastés, nosotros hermanos, constatemos la brevedad de la vida, la levedad de la existencia y la vanidad de vanidades que hay en nosotros. Sin embargo, ante esas preguntas, volvemos al libro de los lamentos. ¿Es bueno esperar en silencio la salvación
de Dios. O caemos en lo que vimos, está en el libro de Dostoyevsky, Los hermanos Karamazov, cuando uno de sus personajes, Iván Karamazov, ante toda la experiencia del mal, del dolor de los inocentes, como que dice, yo mejor, le dice a su hermano Aliocha, que es creyente, yo ante Dios mejor le devuelvo el billete, el tiquete de la existencia y de la vida, porque no creo que exista un Dios cuando hay tanto dolor, tanta injusticia, o una pandemia, o una peste, o una muerte repentina en la familia que nos cambia el rumbo de la historia. Tenemos que acercarnos entonces a eso. Les decía que no estamos ante un enigma, sino que estamos ante un misterio. El misterio de Dios, que lo vamos a asumir a través del misterio de la fe. Como este es un espacio para crecer, para ahondar, un teólogo magnífico, muy grande del siglo XX, un jesuita, Karl Rahner, un hombre de una reflexión profunda, ¿cierto? Una reflexión interdisciplinar, honda, fuerte en la fe. Sus escritos magistrales, mayúsculos, no son fáciles de leer, pero es posible ahondar y caminar también con este tipo de autores, de compañeros de viaje, que nos están dando palabras sólidas. Viendo la vida de Rahner, como viendo la vida de unos grandes teólogos, descubrimos pues unas mentes privilegiadas, como la de Benedicto XVI, ¿cierto? Un papa maestro, un hombre de una inteligencia superior, un genio en la reflexión. Pero esos hombres también tienen unas marcas en su vida que son muy importantes. Tienen como unos estigmas que a mí me parece que esos estigmas sí hay que creerlos, sin duda. Es que tienen callos en las rodillas, porque esas teologías y esas reflexiones de ellos no han sido escritas solamente en un escritorio, sino que son teologías, escritos y reflexiones que ante todo han nacido de muchas horas de rodillas ante el misterio de Dios. Entonces, así como vemos escritos densos y poderosos de este autor, que les voy a citar simplemente una frase, también tenemos de él escritos oracionales bellísimos, y así de otros, que alimentan con fervor, con fuego nuestro corazón. Y para uno, cristianos de a pie como somos nosotros, es un consuelo que estos grandes hombres de la historia de la reflexión cristiana han pasado horas de rodillas ante el misterio de Dios, contemplativos en la vida, adorando un misterio, viviendo esa fe que nos enseñó la Virgen María. Hoy se habla tanto de María, pero a veces se dice más de la cuenta, ¿sí? De María hay cosas sustanciales para creer, entre ellas que ella nos enseña lo que es la fe. La fe no consiste en comprender, la fe consiste en confiar, porque ella siempre estuvo a la sombra del Altísimo y permaneció bajo esa sombra, protegida, y ahí, aunque no comprendía prácticamente nada, confiaba en la mano que sustentaba su vida y en el Dios que fecunda la existencia. Pero volvamos pues a lo que yo les decía. Todo lo que estamos hablando tiene que ver con el misterio de la fe y ante ese misterio de Dios. Y Karl Rahner decía una vez lo siguiente: la fe no proviene de una indoctrinación exterior, no es producto de la publicidad, no es fruto de una argumentación teológico fundamental, no. Por el contrario, nace de una experiencia de Dios, de su Espíritu, experiencia que surge
en el interior del hombre y que es difícil de ser objetivada verbalmente. ¿Qué quiere decir esto? Que esa experiencia de fe, que ese sabor de Dios, porque una vez alguien me enseñó que la fe no era un saber, sino que la fe era un sabor, el buqué de Dios. ¿Se acuerdan esos salmos? Gustad y ved qué dulce, qué suave, qué hermoso es el Señor. Es que Dios sabe dulce al corazón. Esa fe se sabe por dentro a través de una experiencia, como estos grandes teólogos. Y luego vamos a tratar de verbalizarla, de decirla, como decía Pedro, den pues razones de la esperanza. No es fácil, porque todas las palabras que nosotros usamos aquí nos quedan chiquitas, estrechas, son inadecuadas. La gran cruz del místico, de los que saben por experiencia, es la palabra. No logran identificar del todo la palabra que se acerca a la experiencia. Pues bien, sin embargo, hay que decir, hay que comunicar, hay que expresar. No nos podemos quedar callados. Pero retomemos pues el tema de estas charlas para crecer en el Señor. ¿Dónde está Dios en los momentos de dolor, de tragedia, de revés, donde yo siento que todo se me acabó? Elías Wiesel es otro autor del siglo pasado. Este señor fue Premio Nobel de Paz en 1986, un judío. Él vivió en los campos de exterminio, en los campos de concentración. Elías Wiesel, en una de sus obras, en un libro que es La noche, el alba y el día, va a narrar una escena escalofriante que le toca vivir en uno de los campos de concentración cuando les toca presenciar la muerte en la horca de 3 judíos, de 2 adultos y de un niño. Personas que quedaron marcadas para siempre por esa experiencia tan fuerte de los campos de exterminio. Uno de ellos es este autor, después les traeré en otra reflexión otros, ¿sí? Porque de ahí tenemos una mina muy interesante de preguntas y de reflexión en la fe, para que no te sientas tú el único que sufre o el único que está viviendo situaciones con preguntas o con dudas o inquietudes. En una de sus páginas en ese libro, él escribe lo siguiente: atención. Los 2 adultos ya no vivían. Sus lenguas colgaban hinchadas, azuladas, pero la tercera soga no estaba inmóvil. El niño, muy liviano, vivía aún. ¿Dónde está el buen Dios? ¿Dónde estás?, preguntó alguien detrás de mí. ¿Dónde está Dios en este momento? Más de media hora quedó así luchando entre la vida y la muerte, agonizando ante nuestros ojos, y nosotros teníamos que mirarlo bien de frente. Cuando pasé delante de él, todavía estaba vivo, su lengua estaba roja aún, sus ojos no se habían apagado. Detrás de mí, oí la misma pregunta del hombre: ¿dónde está Dios entonces? ¿Dónde está Dios? Y dice Elías Wiesel: en mí sentí una voz que me respondía: ¿dónde está Dios entonces? ¿Dónde está el buen Dios? Ahí está colgado ahí de esa horca. Y luego dice: esa noche la sopa tenía gusto a cadáver. Texto muy fuerte. Cuando yo miro este texto y lo he compartido en retiros con personas y hacemos estas reflexiones,
Eh, Les digo que lo que más me impresiona del texto de Elías Wiesel es la sopa. ¿Cómo así, Mauricio? ¿Cómo así que la sopa? Lo que más me impresiona es la sopa. Porque la sopa es un símbolo de la vida cotidiana. Es la sopa de todos los días. Yo sé que no toda la gente tiene sopa, pero hablemos de la sopa como el pan. La sopa tenía gusto a cadáver. Y esa sopa es el símbolo de la vida diaria. Esa vida diaria quedó con un gusto amargo, con un gusto muy triste, con un gusto ácido. Esa vida quedó con un gusto a cadáver, tenía gusto a cadáver, sabiendo a fracaso y a muerte. Para mí lo más grave de ese texto es que la vida absolutamente se volvió gris, triste, perdió el sentido. Y esa es la gran tentación que nosotros tenemos en los momentos del revés de la vida. Pensar que esa amargura o que esa hiel, como decía el texto de las Lamentaciones, va a ser para nosotros como la savia que va a seguir, entre comillas, alimentando nuestra existencia. ¿Dónde está Dios entonces? La experiencia de este autor judío es tremenda, y es que a través de ese texto él va a argumentar un ateísmo que lo va a acompañar durante su existencia. Dios está ahí, en esa horca. Para él, en ese momento que moría ese niño en la horca, para este autor, en ese instante se murió Dios y Dios dejó de existir. Para él no quedó sino la tristeza, el dolor y el abandono. Les hago una pregunta. ¿Podríamos nosotros sacar la misma conclusión de Elías Wiesel? ¿Dónde está Dios entonces? ¿Dónde está Dios? Dios está ahí colgado de esa horca. Al morir ese niño, para este autor, en ese instante muere Dios como figura, como posibilidad, como horizonte de su existencia. Doloroso, muy fuerte. Bien, estamos aquí en un espacio para crecer. ¿Seguimos en nuestra reflexión? Claro que sí. Y la pregunta quiero que siga abierta. ¿Dónde está el buen Dios entonces? ¿Dónde está?